Buenos días, alumnos, alumnas. Bienvenidos a nuestra clase de taquigrafía parlamentaria. Estamos desde la legislatura con la profe Ana. Hoy, empezando esta nueva semana, vamos a ver un tema nuevo, ¿sí? Vamos a seguir con nuestra clase, vamos a continuar. Nos faltan varios temas, entonces queremos avanzar, ¿sí? Hoy vamos a ver la terminación ción. Tenemos acá un PowerPoint que hemos preparado donde ustedes pueden ver el tema de hoy, de qué se trata. ¿Nos escuchan bien? Hoy no hay problemas con el audio. ¿Se escuchan todos? Espero que sí, y si por ahí hay algún inconveniente nos avisan por el chat, ¿sí? Vamos a ir con la terminación ción, ¿sí? Es como un gancho, tiene representación propia, es como más o menos de 2 milímetros. Gracias, Graciela. Tiene aproximadamente 2 milímetros, ¿sí? Es lo que mide, y la terminación ción, como vemos, sirve también para los sonidos con S, las terminaciones de las palabras con S, como vemos ahí sion, también para la doble C, y también para la X. Entonces, como va al final de cada palabra, por eso se denomina terminación sion. Vamos a ver cómo se colocan estos ganchos, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto ganchito N nosotros. Bueno, este es un poco más grande que el ganchito N. Y después cuando hagamos en el papel se van a dar cuenta de que es más ampliado, más grande. Entonces, en los rasgos rectos corresponden que los tracemos a la derecha, ¿sí? En los rasgos rectos, verticales y oblicuos va a la derecha, en los horizontales y el rasgo R arriba, y en los rasgos curvos en la concavidad. Es exactamente la misma ubicación de, por ejemplo, de los círculos, ¿sí? A la derecha, ¿se acuerdan que habíamos visto la ubicación de los círculos cuando vimos? Bueno, la terminación ción tiene la misma ubicación. Vamos a ir al primer ejemplo. Bueno, acá tenemos la representación gráfica. ¿Ven? De esta forma dibujamos la terminación ción. Y pueden ver al final, a la derecha, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba, en el rasgo Kakekiko-ku, Gagegigo-gu, en los horizontales, en la R, también va arriba, y como decíamos anteriormente, en los curvos en su concavidad. Fíjense, ahí tenemos el L, el rasgo L, que es de abajo hacia arriba, y fíjense cómo lo dibujamos, al final, con el gancho ampliadito. Eso me indica que ahí dice sion. Lo mismo ocurre cuando tenemos, por ejemplo, que le anteceden los círculos, las elipses y el ganchito N, que lo van a entender mejor cuando veamos aplicando con ejemplos esta terminación. Bien, y ahora sí vemos la primera, que sería de la cual derivan las otras terminaciones, sion. Se representa por un semicírculo de doble diámetro, como veíamos en el gráfico anterior, y corresponde dibujarlos en los rasgos rectos, igual que el circulito, y en los curvos también, igual que el circulito. Y vemos los ejemplos. Acentuación, fíjense que tenemos que corresponde escribir en primera posición por la vocal A. Tenemos vocal, este vocal, por más que se escriba con C,
tenemos el rasgo vocal, ese vocal que es curvo, grueso, y va en primera posición, en este caso, por la vocal A. Y la terminación, sion, fíjense, es del lado derecho. Acentuación, entonces, vamos a escribir de esta forma. Después lo vamos a hacer, lo vamos a dibujar nosotros con la camarita para que ustedes vean mejor. Fundición, fun, quien tenemos ganchito final N, y el rasgo D, donde se le adhiere la terminación sion. ¿Ven? Del lado derecho también va la terminación sion. Fun, en tercera posición, por la vocal U. Flexión, fíjense que en esta palabra tenemos el ganchito L, en segunda posición la palabra sion, ahí tenemos la X, ¿ven? La terminación sion con la X. Entonces también representamos, este es un rasgo curvo, y hacemos ampliado la terminación sion, el gancho sion. Oración, en primera posición, por la vocal A, y fíjense que va hacia arriba. Cancelación, ahí tenemos prefijo can, celación, es la E la que me indica la posición, porque acuérdense que los prefijos no marcan posición, entonces hago el circulito tocando el renglón, y de esa forma escribo cancelación. Derivación en segunda posición, y tenemos el rasgo curvo con la terminación sion, el ganchito, como vemos en el dibujo, bien ampliado. Bien, vamos a ir haciendo, con la camarita, vamos a ir haciendo esto que venimos. Fíjense qué hacemos en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Lo hacemos del lado de la derecha, ¿sí? ¿Ven? Acá yo voy a remarcar con el marcador para que ustedes puedan ver, ¿sí? A la derecha. En los rasgos horizontales hacia arriba, en el rasgo R hacia arriba, y en los curvos en su concavidad. Muy bien. Entonces, de esta forma, representamos la terminación sion. Ahora vamos a ir con el siguiente, Mauro. el siguiente ejemplo. Bueno, vimos la terminación sion anteriormente. Ahora vamos a ver la terminación sion, ¿sí? Tiene una N y después le sigue sion. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trazar este rasgo? Bueno, también se representa por un semicírculo de doble diámetro como el anterior. Se coloca en los rasgos rectos del lado del ganchito N, ¿sí? Esta es la diferencia, ¿no? La anterior era sion y ahora tenemos N-sion, ¿sí? Y en los curvos a continuación del ganchito N. Y ahí vemos los ejemplos, ¿sí? Distinción, por ejemplo. Ahí tenemos dis, tin, y N-sion se hace del lado del ganchito N, ¿sí? Del lado izquierdo, donde se traza el ganchito N en los rasgos rectos, y lo hacemos más ampliado. ¿Cómo vamos a distinguir que ahí dice distinción? Porque es más ampliado y va del lado izquierdo, ¿sí? Distinción. Lo mismo para suspensión. Ustedes saben que suspensión es el que me marca la posición. Suspen, hasta suspen, saben cómo se hace, ¿no? Entonces después viene sion. ¿Qué hago? Hago más ampliado mi gancho, ¿sí? Para saber que ahí dice sion, N-sion, ¿sí? Suspensión. Lo mismo para canción
Y contravención, ahí se dan cuenta, ahí van a ver ¿qué tenemos ahí? Ahí ya tenemos un prefijo. Contra, ¿vieron cómo se disminuye toda la palabra? ¿Sí? Contra, y ahí tenemos ven, hacemos ven, termina con el ganchito N, y seguidamente hacemos sion. Esto para los rasgos curvos, ¿sí? Contra, ven, hacemos la N, sion. Después tenemos invención, siempre me marca la posición, el rasgo invención. ¿Se dan cuenta? Y después tenemos asunción. Hacemos el rasgo asu en primera, N y sion. Y ahora vamos a ver ahí en los ejemplos. Bien. En los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Quedó congelada la imagen. ¿No se ve N sion? ¿O cómo es? ¿O la de la camarita? Ahora estamos con el PowerPoint en la segunda página, que sería la explicación de la terminación N-sion. ¿Ustedes cuál ven? Ah, bueno, sí se ve. Bueno. Bueno, continuamos. Entonces, acá estamos viendo la demostración de cómo trazamos N-sion, ¿sí? Estas son palabras que terminan con N-sion, ¿sí? Para los rasgos rectos, verticales y oblicuos, y para los curvos. En los curvos dibujamos el ganchito N y luego la terminación sion. Bien. Así es como debemos trazar nuestro gancho N-sion, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos al siguiente ejemplo, a la siguiente terminación, que es la terminación sación. Fíjense que la terminación sación también puede variar, esa vocal A puede ir cualquiera de las vocales, puede ser sisión, puede haber cualquiera de las 5 vocales podemos tener en esta terminación. Se representa por el círculo mayor con escape y se coloca en los rasgos rectos del mismo lado que el circulito, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, en los horizontales también del mismo lado que el circulito, arriba, en el rasgo R también, arriba, lo vamos a ver, y en los curvos, en su concavidad, ¿sí? Entonces tenemos que la terminación sación se va a representar por un círculo. Y vamos a ver los ejemplos. Indecisión, fíjense que ahí tenemos en segunda posición esa palabra, y al estar con una terminación en un rasgo recto, vertical, recto, vertical, entonces vemos que va del lado de la derecha, ¿sí? Lo mismo que el circulito. Y ese pequeño escape que le hacemos es lo que a mí me indica la terminación sion, ¿sí? Que es un poquitito más grande que el escape, por ejemplo, si ahí de las vocales. Sí, que antes por ejemplo, hacían. ahí ustedes leen indeciso. Tiene un pequeño escapecito. ¿Por qué? Porque termina con vocal. Pero en este caso, hacemos un poquito más ampliado para que ahí yo sepa que ahí está la terminación sion. Acuérdense con el ejemplo que le dice la profe Ani que el indeciso va con moñito, ¿sí? ¿Recuerdan? Ese vocal Claro. con moñito. Ese vocal, ese vocal. Acá tenemos sion, entonces Sí. ese escape que sale del círculo mayor es la terminación sion. Entonces vemos en indecisión, vemos en movilización, fíjense que ahí tenemos L, en el rasgo L que es curvo de abajo hacia arriba, le dibujamos el círculo mayor con el escape. Movilización, ¿sí?
Asociación, miren cómo vamos a escribir asociación con el rasgo vocal, ese vocal en primera posición por la vocal A al comienzo de la palabra, ¿ven? Y el círculo con el pequeño escape me indica que ahí tenemos ciación, ¿sí? Ciación, esa terminación. ¿Ven? Que puede haber una o dos vocales, en este caso tenemos dos vocales. Ahora vamos a ver lo que escribe, ahora vamos a ver en el... Ahora Rosa, recién vamos a volver a la camarita. Sí, ahora estamos con el PowerPoint en la pantalla grande, ¿sí? Y primero explicamos lo que vemos en la pantalla y después hacemos con la camarita y con el marcador como para que ustedes también lo vayan haciendo en sus cuadernos. Entonces, estamos con los ejemplos reposición, miren en segunda posición, reposición, el rasgo P que es oblicuo, fino, y va del lado de la derecha, ¿ven? Sensación, también, un rasgo curvo, primero tenemos circulito, y después tenemos el círculo mayor con la terminación ción. Lo mismo en indexación. ¿Se dan cuenta en esta palabra, por ejemplo, que tenemos X también, ¿sí? Y la terminación es sación. Entonces también vamos a utilizar este tipo de rasgo para escribir, para dibujar la terminación sación. Y ahora sí vamos a ver, con la camarita, vamos a hacer cómo están ubicados cuando la palabra termina en sación, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Fíjense, del lado de la derecha. Siempre teniendo en cuenta cómo se dibuja el circulito, ¿sí? Del lado del circulito. Del lado del circulito. Hacemos en el horizontal para arriba con el escape. En el rasgo R vocal, y en los curvos en su concavidad. ¿Lo ven? En los curvos en su concavidad. Acá tenemos el rasgo L vocal, y acá tenemos, entonces, como las mismas reglas que el circulito, nada más que ahora le vamos a agregar ción, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, con estos ejemplos. También le podemos agregar a las terminaciones RAL-NAL, por ejemplo, ruralización, ¿sí? Regionalización. Vieron que regional, rural, por ejemplo, también se le puede agregar a esos, cuando llevan esas terminaciones, ¿sí? El sacio. Bien. Vamos con el otro ejemplo, que es la terminación N-sación. N, o sea que el ganchito N está antes de la terminación sación. Sí. Y lo vamos a ver acá primero entonces. A ver, entonces después vemos los ejemplos. Ahí tenemos. Terminación en sación. Se representa por el círculo mayor con escape. Sí, es lo mismo que el anterior, pero sí, del lado contrario. La terminación sación va a la derecha y la terminación N-sación va a la izquierda, en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, abajo en los horizontales y en el rasgo R, y en los curvos tenemos que hacer primero el ganchito N, y dentro del ganchito N dibujamos el círculo mayor. Lo vamos a ver acá, miren. Entonces tenemos en los rasgos rectos, verticales y oblicuos del lado izquierdo donde va la N. Eso a mí me indica que acá tenemos una N y después tenemos la terminación ción. ¿Sí? Los mismos que la terminación N-ción, ¿sí? Como hicimos anteriormente, ¿sí? Nada más que acá tenemos doble S, ¿sí? Fíjense en los curvos cómo vamos a hacer. En los curvos, hacemos el rasgo curvo, hacemos el ganchito y dentro del ganchito
le dibujamos el círculo mayor con el escape. Que se note que está dentro de la N, en los rasgos curvos, no en los rasgos rectos. ¿Ven la diferencia? ¿Ven que se nota que va el ganchito N y después va la terminación sación, sisión? ¿Ven? Entonces, para los curvos voy a trazar de esta forma la terminación sion. Dentro del ganchito N. Y ahí están los ejemplos, ¿sí? De sustanciación de lo que hizo recién Amelia en la demostración. Tenemos sustanciación, que son rasgos curvos, ¿sí? Diferenciación. Vieron que ahí nos vemos dentro del ganchito N. Eso únicamente para los rasgos curvos. Estos son rectos. Sustanciación, diferenciación. Y en enunciación, ¿vieron la diferencia? Enunciación, ya lo hacemos dentro del ganchito N. Lo mismo para denunciación, para pronunciación y condensación. Vieron que en condensación tenemos un prefijo. ¿Cuál es el prefijo? Con. Condensación. Termina den el ganchito y ahí del lado izquierdo hago enesación. ¿Sí? Bueno. Después tenemos sería escetación. ¿Cómo se representa esto cuando nos encontramos con una palabra que tiene una elipse pequeña? Hasta ahora vimos los circulitos. Los círculos, circulitos. Se representa por una elipse pequeña con escape. Y ahí vamos a ver cómo se hace. Fíjense, van del mismo lado que el circulito también, ¿sí? Bien. Y que la elipse, cuando vimos elipse, vimos que va a la derecha. La misma regla que la elipse. Que a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos. Arriba los horizontales. Y en el rasgo R también arriba. Y en la concavidad de los curvos, ¿sí? En los curvos, en su concavidad. Muy bien. Y ahí tenemos los ejemplos. Por ejemplo, cuando tenemos prestación, ¿cómo hago? Hago presta y le hago el escapeción. Por ejemplo, si yo hago la palabra presta o presto solo, hago con un pequeñito escape. Si yo hago sion, lo hago un poco más grande. ¿Sí? Que me indique, que yo sepa que ahí termina sion. ¿Sí? Presta, en segunda, hago de esta manera. Presta. ¿Sí? Fíjense, tenemos ahí elipse final. Elipse final, pequeña. Y en prestación voy a tener un escape. Un escape un poquito pronunciadito. Prestación. Que se ve, que ustedes, a ver, entiendan que ahí hay que ese escape es sion. Después tenemos degustación. También en segunda hacemos degusta, puede ser degusta, degusto. Y si yo hago degustación, hago un escape. ¿Sí? El escape puede ser un poquitito más pronunciado, sion, para que ustedes vean la diferencia. Degustación. Fíjense, tenemos en el rasgo horizontal arriba, sí. Y en el rasgo R también arriba, como las elipses. La misma regla que las elipses, ¿sí? Nada más que ustedes ahora lo que pasa, se encuentran con palabras que terminan con todos estos ejemplos que les dimos, que es la mayoría, todos, son sion, ¿sí? Que hasta ahora todavía no habíamos hecho. Después tenemos gestación, hacemos gesta, y le agregamos el escape que me indique sion, gestación. Vieron que estos son con elipses. Hasta ahora, anteriormente vimos círculos. Esta es la elipse pequeña. Sí, la elipse pequeña. Sí,
gestación. Después tenemos forestación. Lo mismo, ¿sí? Si vamos a hacer foresta, hacemos foresta y le hacemos, y forestación le agregamos ción, forestación. Lo mismo para orquesta. Orquesta, hago en el hélice final, y orquestación le hago con el escapeción. Orquestación. Y por último, tenemos amonestación. En tercera posición, amonestación. ¿Van viendo? Muy bien, entonces ya sabemos que el escape es lo que me indica la terminación ción, ¿sí? El pequeño escape que yo dibujo es lo que me indica la terminación ción. Ustedes tienen que anotar y ver bien de qué lado van, entonces ahí no va a haber ningún problema. Sí. Ahora vamos a ver la terminación tración, o sea, tración, cuando una palabra termina con tración, ¿sí? Y vemos que se representa por una elipse mayor con escape y también del mismo lado que va el circulito, arriba, a la derecha en los rasgos rectos, verticales y oblicuos, arriba en los horizontales y en el rasgo R, y en la concavidad de los curvos. Que vamos a hacerlo acá, fíjense, y la diferencia es con estación que acá utilizamos la elipse mayor. En la anterior utilizamos la elipse pequeña y acá utilizamos la elipse mayor, ¿sí? Hacemos más grande. Fíjense que abarca casi todo el rasgo. En el Elipse mayor. En el anterior fue elipse pequeña, ST vocal, y ahora hacemos palabras que tengan elipse mayor, ST, R vocal. Y vamos a ver los ejemplos. Y ahí ven los ejemplos, por ejemplo, registración, que como los ejemplos anteriores que le dijimos con la elipse pequeña, por ejemplo, si ustedes van a hacer registra o registro, ¿sí? Hacemos con la elipse mayor, y si es registración, le agregamos la terminación ción. Fíjense que ahí está el escape ción, ¿sí? Y esto es lo que a mí me representa la elipse grande, ya con el escape. Sí. Entonces voy a escribir registración, ¿sí? Del lado de la derecha, porque este es un rasgo oblicuo, recto, oblicuo, entonces va a la derecha. Y todos estos ejemplos que ustedes van a tener acá, van a tener que hacer varios renglones y, como siempre les decimos, ir practicando, ir diciendo en voz alta o con la mente, repitiendo la palabra para que ustedes puedan fijar, ¿sí? Vamos con el otro ejemplo, restricción. Fíjense que ahí tenemos doble C. Y también voy a utilizar esta terminación con elipse mayor. Y voy a escribir de la siguiente forma. Como si se hiciera restricción. Nada más que hacemos restricción. ¿Ven? Este es el escape. Tenemos la elipse mayor. ¿Sí? Desde acá, donde yo represento con la elipse mayor y el pequeño escape ción. ¿Ven? El rasgo R vocal, de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba el rasgo R vocal, ¿sí? Lo hacemos de nuevo. Fíjense, R vocal, restricción. ¿Ven? Este escapecito
me indica el sonido sion. En segunda posición va esta palabra. Frustración. Frustración, ahí tenemos un ganchito R inicial. Y hacemos frustración. Frustración. No importa si por ahí el escape le sale un poquito más largo, un poquito más encorvado. Con tal de que ustedes se den cuenta que ahí está la terminación sion. Entonces utilizamos elipse mayor con terminación sion. Con estas otras palabras también postración, fíjense, postración en tercera posición por la vocal O, entonces corta el renglón. Demostración, ahí es la E la que me indica, en segunda posición va esta palabra. Ilustración, vamos a hacer ilustración. Fíjense, ahí tenemos que la vocal I no marca posición la vocal que acompaña a la consonante, que en este caso es L. Entonces, en tercera posición, cortando el renglón, voy a escribir ilustración. Ilustración, ¿ven? La palabra Extracción. Esa no. Extracción. Ahí vamos a utilizar también, la elipse mayor, pero mira cómo vamos a hacer. Acá esta es la que me indica posición, la E. ¿Sí? En la elipse mayor. La E es la que me indica posición porque en la elipse mayor puede ir cualquier vocal. Y fíjense cómo voy a escribir extracción. En este caso no usamos nosotros este escape y este tipo de terminación. En extracción voy a escribir de esta forma con vocal N. Con vocal N, extracción. ¿Se acuerdan que teníamos, por ejemplo, acá vale también, este es con elipse mayor, y si yo digo extensión, voy a hacer con elipse pequeña, pero acá, en este caso, esta es la E que me va a marcar posición, ¿sí? En segunda también. Y voy a escribir extensión. En estos casos no utilizamos estas terminaciones que nosotros estamos viendo. Extensión, extracción. Escribimos de esta forma. Porque no puedo hacer la elipse y la terminación sion, ¿dónde va a ir la terminación sion? ¿Sí? Entonces hago con el rasgo vocal N. Ustedes se van a dar cuenta a medida que vayan haciendo más palabras. Fíjense que en acción tampoco yo voy a aplicar esto, porque acción, ¿qué voy a poner? Voy a escribir con, como suena, acción, ¿ven? Con el ganchito N final, acción. Voy a escribir de esta forma, acción. Hago así y ganchito final N. ¿Ven? A ver otra palabra así parecida a estas como este ejemplo. Interpretación, dice Nicolás. Interpretación voy a escribir. Ahí tengo un ganchito ampliado que acá todavía tengo no vimos. Interpretación. Acá ya tengo ganchito ampliado. Un ganchito ampliado que vamos a ver después. Acá tengo ganchito R, y acá tengo tación. Acá sí voy a aplicar el ganchito sion. Interpretación, ¿ven? Entonces, acá dice con ganchito ampliado, ganchito R, tación. Ahí Nicolás, profe, de vuelta, iba a poder sacar. Profesora, de vuelta en las excepciones, extracción y estación. ¿Cómo? Por favor, buenos días. ¿Sí? ¿Puede ser de vuelta extracción y estación de nuevo en las excepciones? Sí, bueno, extracción. Extracción. Sí, pero vamos a hacer estación. ¿Se acuerdan que habíamos visto como ejemplo y que era
la elipse y ción. y el circulito. ¿Se acuerdan que estación y todos sus derivados escribíamos así? Sí. Extensión, yo acá voy a utilizar elipse pequeña, y esta es la vocal que me va a marcar posición, porque es como que yo digo entonces hago en segunda posición extensión, y utilizo este rasgo, vocal N. No hago ahí ción, la terminación ción, ¿sí? Y en extracción lo Lo mismo. mismo. Hago la elipse mayor y la vocal N. Hago extra extracción. Acá tengo Acá la elipse, posición, ahí la posición me va a marcar la E, porque acuérdense que en la elipse mayor puede ir cualquier vocal. es la primera la que me La indica. primera. Entonces acá voy a hacer más grande la elipse, extracción. ¿Ven? Como cuando yo escribía sesión, ¿se acuerdan? Sesión, que hacía el círculo mayor, sesión. ¿Sí? Vamos a seguir con otro ejemplo. Obstrucción, por ejemplo. ¿Sí? Acá que tenemos también elipse mayor, y en tercera posición, porque es acá en este caso, tenemos obstrucción, nos obviamos esta vez, es como que tenemos obstru, acá tenemos la elipse mayor, ¿ven? Obstru. Termina en ción, pero nosotros no aplicamos la terminación ción, y vamos a hacer de esta forma, obstrucción, ¿sí? Obstrucción. Hago el circulito dentro de la elipse grande. ¿Ven? Profe, el escape siempre es finito, no es grueso, ¿no? Es fino el escape, sí, es fino Gracias. de la terminación ción, sí. Y se tiene que notar, vamos a hacer, no la voy a hacer tan exageradamente grande, pero a mí ese escape me va a indicar que la palabra termina en ción, ¿sí? Y yo voy a saber cuándo aplicar el círculo mayor, cuándo aplicar la elipse pequeña y cuándo aplicar la elipse grande, ¿sí? Depende de la palabra, que por ejemplo, degustación tiene elipse pequeña, degustación. Y restricción, ahí tiene la elipse mayor. Ustedes se van a dar cuenta, de acuerdo a la palabra que les toque hacer, ¿sí? ¿Qué tipo de elipse? Y la terminación ción. Bien. Distracción, el último ejemplo que tenemos en la pantalla, también a la derecha, porque es un rasgo recto, entonces la elipse mayor va a la derecha con el escape, en segunda posición. Muy bien. Para Nico, que se confundió con interpretación, no lo habrá podido sacar. ¿Por qué? Porque él lo habrá hecho con el rasgo N vocal N y el ganchito inicial R, y ahí se produjo tu confusión, Nico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inter, más adelante vamos a ver que es una ampliación de gancho, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Y después tenemos las terminaciones ficación. Fíjense que acá hay palabras que tenemos que terminan con ficación, como estos ejemplos. Y lo vamos a representar con el rasgo F normal, del tamaño normal y separado del estenograma. Por supuesto al final también, porque es una terminación. Sí. Entonces, fíjense, calificación, escribo cali, y ficación corresponde trazarlo ahí al terminar de trazar la última sílaba, y del tamaño normal, como les decía. Vamos a hacerlo acá. Calificación. Todo lo que
termine con ficación, lo voy a hacer con una F al final de la palabra, de mi rasgo. En este caso, calificación hago cali, y ficación es una F separada, ¿sí? Del rasgo que precede. Calificación, justi, hago justificación, hago justi, y luego separado hago el rasgo F, que ahí me indica que hay una palabra que termina con ficación, ¿sí? Ficación. ¿Se acuerdan ustedes cuando dimos prefijo que decíamos que tendrían que ir delante de los rasgos, ¿sí? Este tiene que ir al final, ¿sí? Ramificación. Un detalle importante en esta terminación, cuando colocamos, cuando hacemos y escribimos este tipo de palabras terminados en ficación, es que para los singular y plural es lo mismo, ¿sí? Si yo digo calificación, y voy a escribir así, y si digo calificaciones, también voy a escribir de la misma forma. Si digo justificación, escribo de esta forma, y justificaciones también. En cambio, vamos a ver después que con los otros ejemplos que vimos anteriormente, terminación ción, eneción, sación, estación y extracción, se les agrega el circulito. Eso vamos a ver ahora después, ¿sí? Acá lo que quiero que les quede claro es que todas las palabras en singular y plural que terminen en ficación se escriben de la misma forma. Solo ¿Sí? los que terminen con ficación. Ramificación. Del mismo tamaño, ¿sí? Del mismo tamaño que dibujamos. Y la palabra la indica, fíjense, Valeria, por ejemplo, verificación. B es en segunda posición por la vocal E que acompaña a la B corta. En justificación, justi va en tercera posición porque la vocal U corta el renglón. En calificación, o sea, son las primeras sílabas lo que a mí me indica la posición de la palabra. Lo único que en esta terminación yo coloco al final el rasgo F normal, ¿sí? El rasgo F es el mismo tamaño del resto del rasgo, sí. Nada más que va separado, Fátima, ¿sí? Es igual. Hacemos la F. Siempre hacemos la F al final de mi rasgo que le antecede. Siempre. Ustedes se van a dar cuenta enseguida que ahí hay una palabra que termina con ficación. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver ese rasgo separado, no tan separado, tampoco lo hagan tan lejos, separado, claro. tan lejos, porque si no se van a confundir con que ahí sigue otra palabra, ¿sí? Siempre pegadito, separado, pero no unido. Verificación, ejemplificación, yo hago ejempli. ¿Qué tengo ahí? En ejempli. Fíjense que acá yo puedo hacer ejempli, ¿sí? Si yo lo coloco acá, a la F no está mal, ¿sí? Tiene que ser al final y separado, como decía la profe Ana. Yo puedo colocarlo acá también, ¿sí? ¿Me entienden? Sí. Es necesario que yo lo ponga separado y del tamaño normal. ¿Por qué tiene que ser sí o sí del tamaño normal? Porque después vamos a ver en la terminación ficado que se escribe la F separado pero chiquitita. Eso vamos, cuando demos terminaciones, vamos a ver que va en las terminaciones ficado, edificado por ejemplo, ese ficado va chiquitito. Bien, ¿sí? Antonella. Ahí en ejemplificación tenemos ganchito coincidente. Perfecto, muy bien, muy bien. A eso quería llegar, ¿sí? Muy bien. Ganchito coincidente y le agregamos ficación. ¿Sí? Tengan en cuenta todo esto que le decimos del tamaño, porque más adelante nos vamos a encontrar
con otras terminaciones, ¿sí? Hay más terminaciones, ¿sí? Fíjense también, como les decíamos, que, por ejemplo, si yo escribo, a ver, vamos al último, al otro, a lo que sigue, de la parte de plural. Fíjense acá, que mantienen la misma estructura que en singular, pero se le agrega el circulito. Y ahí vemos, situación, tenemos terminación ción, y a situaciones se le agrega el circulito, ¿sí? Penalización, penal, ¿se acuerdan? Terminación ral-nal. Eso es lo que yo le decía hoy. Penal, hacemos penal, terminación ral-nal, en este caso nal, penal, y hacemos la terminación saciones. Sación, saciones. ¿Sí? Y en Penal. dimensión y en dimensiones tenemos n-ción. Entonces dibujamos primero el ganchito n y después la terminación ción. Y es un ganchito, es curvo, perdón, es un rasgo curvo. Y fíjense cómo le agregamos en dimensión, le agregamos el circulito final. Dimensión en singular y dimensiones se escribe de la misma forma, pero con el circulito final. Entonces, para todos estos ejemplos que vimos, nosotros al pasar al plural le agregamos el circulito menos a la terminación ficación. Menos, que eso me sirve para ambos. ¿Se entienden? Puede ser penal, por ejemplo, penal, después penalización, después penalizaciones, ¿sí? Vayan haciendo ustedes las distintas formas. Puede ser rural, puede ser moral, que terminan con ral-nal. Claro. Fíjense que eso entonces también vamos a representarlo con, al plural, cuando lo pasamos al plural, con circulito. Moral, ¿se acuerdan que moral hacíamos moral? Vamos a hacer acá, moral. Hacíamos moral, ¿sí? ¿Recuerdan? Entonces ahora moralización, ¿cómo vamos a hacer? Moralización. ¿Ven? Moral y moralización. Otro ejemplo, vocal. Vamos a hacer. Y si hacemos moralizaciones, le agregamos el circulito. Le agregamos el circulito. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo está escrito la palabra penalizaciones? Bueno, es el mismo ejemplo. Claro. Sí. Hago moral, hago moralización, y en moralizaciones le agrego el circulito, la terminación ción. Sí, cuando va en plural. Vocal, por ejemplo, hago vocal, y si tengo que escribir vocales, le agrego el circulito, para que diga vocales, ¿sí? Y puede ser vocalización, vocalización y vocalización. ¿Se dan cuenta de lo que le estamos diciendo? ¿Sí? Puede ser legal, legalización y legalizaciones. ¿Sí? Hago legal. O sea que sirve también para esta terminación, ¿eh? Sí. Para la terminación ral-nal y gal. Gal, lar y cal. Legal en segunda posición, ganchito L, legal. Legalización, legalización. Y en legalizaciones, legalizaciones. ¿Vieron las tres demostraciones? ¿Sí? O sea que se puede unirse a ral, nal, y en las sílabas finales, cal, gal y también lar. Agregándole el circulito, claro. Pasamos al plural. Muy bien. Ahora vamos a ver en esta pantalla estas oraciones que van a ir leyendo ustedes, ¿sí? Mauro nos avisa que ya estamos en hora, así que vamos a hacerlo rapidito. A ver, ¿quién quiere leer las oraciones? ¿Quién dice yo? Y leemos esto entre todos, ¿sí?
A ver, para los que entendieron lo que vimos recién. Lo vamos a hacer entre todos. Vayan mirando y lo leemos entre todos. Ahí tenemos... La combustión, la sí, primera, la bien. combustión. Sí, muy bien. La combustión, Ahí tenemos una abreviatura. Reacción Eh, química. en Es la, una. Termina con es ganchito. la combustión es la, Es una. Fíjate que si es la, va a ser arriba del ganchito. Ahí tenemos la abreviatura con N, entonces por eso va abajo la abreviatura. Está hablando de la combustión, ¿sí? La combustión ya empieza con la, entonces es femenino. La combustión es una reacción. Sí, es una. Segunda Reacción posición, química. segunda posición, la R, y tenemos terminación ción. Es una reacción ahí. A ver, Anto. ¿Es una reacción? Sí, muy bien. La combustión es una reacción Química. química, ¿sí? Química Con No te escucho. Anto tiene su micrófono prendido. Ahí está. ¿Querés hablar, Anto? Bien. Es una reacción química con... Sí. la combustión es una reacción Química. Dijeron. Muy bien. con producción. Muy bien. Sí. con producción Con producción de calor. De calor. Y ¿Y luz. Y luz. La combustión es una reacción química con producción de calor y luz. Muy ¿Vieron bien. cómo pudieron sacar producción? Muy bien. A ver la segunda oración. La comunicación debe ser los expedientes se desprende que la La comunicación debe ser comunicación debe ser, Considerado como Sí. Sí. la iniciación de la ¿sí? organización social. Muy bien. Muy bien. Muy bien, Egidio. Muy bien. La tercera. La tercera. Ahí tenemos Ahí tenemos, ¿se acuerdan que habíamos dado allá hace mucho? la tensión, la opción. La obtención, La obtención. de los colores secundarios Sí. obtención de los... ¿Qué pasa con la obtención de los colores secundarios? se adquiere Muy bien. Quiere. Se adquiere. por la combinación ¿De qué? de los De los primarios. De los primarios. primarios. Muy bien. Muy bien. Estamos hablando de los colores La obtención de los colores secundarios se adquiere por la combinación de los primarios. Muy bien. La Vamos al cuarta. cuarto. El código Código de comercio. El código de comercio Sí. Sí. Impone Sí. Pone. Muy bien. La obligación de la obligación de La obligación de efectuar efectuar la registración bien, Lourdes, registración. ¿Mm? De operaciones operaciones, ahí tenemos. comerciales, de las operaciones comerciales Sí. en el libro diario. Muy bien, Edgardo. Muy que bien hizo- el abogado. Que ahí. no, aquí hizo fue la comercio, muy bien. El No, porque Código de dice- Comercio impone la obligación de efectuar la registración de operaciones comerciales en el libro diario. Muy bien. Sí. A las 5, la oración número 5. Bueno, para hacer Sí. Para hacer la
¿sí? versión en castellano La Muy versión bien. en de la castellano revista, Castellana Sí. de la revista. Dimensiones, Sí, Egidio, muy bien. ¿Contó? Sí, contó. Con el apoyo Con el apoyo. Sí, con el apoyo Contó con el de- apoyo de... Ahí faltó el director. Para hacer la reducción versión en y castellano solución. de la revista Dimensiones, ahí faltó el director, Redacción contó con el apoyo de De ilustración. la revista. redacción, muy bien, Jessica. Muy bien, Jessica. De redacción, y y selección bien, Selección. bien, Lourdes, muy bien. de ilu, Ilustraciones. bien. Muy bien. Antonella, Ilustraciones. como Jessica, ilustraciones. Fíjense que tiene el circulito Elipse final. mayor. Elipse. Ilustraciones, ¿sí? Tiene circulito final. Muy bien. ¿Y la sexta? La con... Fíjense que ahí tienen una P ampliada, por lo tanto hay dos P ahí. Ahí tenemos dos P, o sea, dos. Preposición. La Pro, La pro, compo- pro porque proposición. 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 Sí. Por sí solo Por no sí tiene solo no tiene es expresión. Muy bien. Expresión, muy bien. La proposición por sí sola no tiene expresión. Muy bien, chicos. Vieron que tienen que leer. Muy bien. Para ir sacando. Ahí tienen la traducción, ¿ven? En el siguiente tienen la traducción. Así que a practicar y a practicar. Terminación sion. Vamos a seguir con ejemplos, con dictados de esta terminación. Y bueno, les pedimos que practiquen, van a tener subida al aula seguramente actividades para seguir practicando. Practiquen mucho porque vamos haciendo cada vez más, más temas nuevos, ¿sí? Paola Vanina, levanta la mano a ver si tenés alguna pregunta, Paola. Paola Vanina Martínez. ¿O habrá quedado de hoy? Levantado la mano. Puede ser. Bueno, gracias por acompañarnos, los esperamos mañana, a los que puedan venir al círculo, ya saben, seguimos con este Mañana tema. haremos repaso, sí, Paola. Sí, y van a tener, para los que están por Zoom y no pueden estar presencial, van a tener también actividades para hacer, ¿sí? Con terminación sion. Así que a seguir practicando y que tengan una muy buena jornada. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao, chao.